Este exsecretario jurídico del correísmo sigue campante. En verdad, ¿no? Es al que no han logrado ni toparlo. Va a las cortes, se transforma en abogado defensor de todos sus cuates. Va a las cortes, pero no en calidad de acusado, dice José Hernández, sino de abogado del expresidente, abogado de Fernando Alvarado. Se está envuelto en una serie de negocios y negociados. Que en 10 años destrozaron el país, se han feriado. y se feriaron el país y se llevaron, y por consiguiente podamos por fin no solamente meterles a la cárcel, que es la pena, sino la restitución. ¿No? Tener una autoridad investigativa que es un fiscal en todas partes del mundo. La Fiscalía es la institución republicana más sobresaliente y usted como académico lo sabe, doctor. Es que eso es justamente lo que usted acaba de señalar. Miren, todos estos países en donde se ha descubierto esta trama de corrupción, hemos visto la categoría de fiscales que existen y que llevan adelante incluso bajo riesgo personal este tipo de investigaciones contra todo lo que significa la influencia económica, política de los países, y que llevan adelante y que sacan a flote la verdad y que acaban con la corrupción. Por eso es que no podíamos esperar mucho si todavía lo teníamos al señor Baca y sus circunstancias en la Fiscalía General. Entonces, ahora que ya menos mal se le destituyó a él y a sus circunstancias, paso primero para que podamos a todos estos angelitos se les pueda tomar presos, ¿no? Yo me estaba ocupando de leer lo escrito y definido por José Hernández con gran acierto sobre el doctor Mera, porque yo le veo al gran arquitecto bien puesto esto del autoritarismo que ha asesorado a Correa y asesorado también a los del presente, a los que han continuado. Y aquí dice que Hernández que Mera es el cínico perfecto que salió de las filas socialcristianas. Y al lado de Correa se dijo, sin empacho, socialista. Yo soy socialista, dice, ¿no? Y hasta revolucionario ha manifestado. No ha rehusado incluso lucir la camisa exótica que Correa vistió permanentemente. Él causaba admiración en el gobierno, también entre militantes de la vieja izquierda como Javier Ponce en su oficina del Ministerio de Agricultura. El poeta se decía seducido por la capacidad que tenía Mera para resolver cualquier problema de tipo legal y constitucional. Créame, él inventó esta arquitectura. Pero es que, Gonzalo, no es difícil pensar lo que acaba de decir este señor, el poeta, porque no se olvide usted que tenían cooptados todas las instituciones del Estado, todas. Es decir, no es que había una independencia de funciones, sino que el Estado era Correa. Y por consiguiente, cuando usted tiene todas las funciones, no hay control entre ellas. Lo que hacía Mera era sumamente fácil, porque además él no respetaba ni la Constitución ni las leyes y hacía los decretos que le ordenaba Correa en la forma que él estimaba, que le daba un viso. Te traigo, le decía, creo, al presidente Correa, te traigo este pacto secreto, mira, fírmalo, está bien concebido. Y el hombre firmaba. No, ni siquiera. Correa le ordenaba y le decía, haz esto, y él hacía. ¿Y cuál es el inteligente jurídico en la pareja esta? Claro. Mera es el que conocía las leyes y el que le daba los visos de legalidad y constitucionalidad, pero todos sabíamos que todas esas normas que iban expidiéndose eran contrarias a la Constitución. Aquí no había un orden jurídico normativo. Claro. No, usted lo que enseña en las universidades era lo que Mera sacaba todos los días, decía,
Vean, señores estudiantes, esta es la barbaridad jurídica que se acaba de expedir. No vayan a hacer nunca esto, porque estos tienen estos errores. Esto es lo que enseña todos los días. Si es el ejemplo de lo que no se debe hacer en derecho. Los decretos de Correa, las leyes que expedía, porque todos son inconstitucionales. Las leyes inconstitucionales, los decretos ilegales e inconstitucionales, los acuerdos ilegales, inconstitucionales, inconvencionales. Es decir, usted lo que tiene es elementos para decir, esto justamente es lo que no se debe hacer. Salta en todas las carpetas tenebrosas, un poco chuecas, un poco bastante corruptas del gobierno de Correa. Entonces Mera fue el cerebro que creó la estructura legal. Comienzan a arder las orejas de señor Mera en la ciudad de Guayaquil. Tóquese, señor Mera. Él fue el cerebro que creó la estructura legal para que funcionara el autoritarismo. Pasará, digamos, a la historia, si es que puede llamarse de alguna forma, como un ser oscuro, un funcionario segundón que estuvo detrás de estas actividades maquiavélicas, que llevaron a construir un régimen autoritario, un régimen abusivo. No creo que él se jacte de eso. Y como digo, para nuestra historia, más allá de que las autoridades investiguen ya el involucramiento que él tuvo directo en las ilegalidades y vulneraciones a la ley que se cometieron, los atropellos que se cometieron durante los 10 años de correísmo, seguramente con la escuela que aprendió de su primera experiencia. Arquitectura legal. Exacto, de su primera experiencia en el gobierno. Pero digo, no pasa de ser más allá de eso un individuo repudiado por la sociedad, porque sí, yo creo que no puede movilizarse en ningún lado. Eso el bochorno de que no le den el beneplácito para ser embajador en Washington. Es decir, ha pasado bochornos nacionales e internacionales, y poco a poco, cuando se siga deshilachando y desenredando todo este tejido de corrupción, de malversación y de una serie de manoseo de la justicia que hubo en los últimos 10 años, se verá cuál fue la participación directa, si fue intelectual, si fue material, con los correos electrónicos que mandaba a los jueces, o con las llamadas telefónicas. Ya se irá sabiendo poco a poco cuál fue la real participación de este individuo. Sí, y ojalá hablando eso de Marcela Guiñaga, ¿no? En esos terrenos. Lo del error de buena fe. El error de buena fe. Claro, él era, digamos, el defensor, ¿no? El superhéroe que salía, digamos, a defender las meteduras de pata, empezando por el presidente Correa y todo su séquito para abajo. Sí. Entonces él las minimizaba, las relativizaba, las decía, no, esto no hay por qué preocuparse. Me acuerdo incluso el gesto, no, esto no hay ninguna ilegalidad. ¿Por qué sigue tan campante Mera? Bueno, porque todavía no le llega su hora nomás, pues. Como seguían campantes los Alvarado hasta hace poco, cuando comenzó a conocerse ya. Ayer en Teleamazonas salió un reportaje muy extenso de la atrocidad, de la barbaridad de gastos que se incurrieron para las sabatinas, por ejemplo, ¿no? Sabatinas de $800,000 desde Nueva York, ¿no? Contratos, has dicho, erogaciones financieras sin contratos, sin que exista ningún respaldo. El que elaboraba las cantinfladas de la semana cobraba casi $1,000 por cada segmento durante 500 y pico de sabatinas, ¿no? Es decir, poco a poco se va a ir conociendo. Lo que pasa es que es tanto lo que se hizo en 10 años, tantas atrocidades se hicieron en 10 años, que obviamente hay que ir despacio. Pero los grandes negociados, otro cuento. Entonces ya se verá, ya le denunció uno de los delatores de Odebrecht, ¿no? Ya le denunció al mismo Alexis Mera, Marcelo. ¿no? Sí, dijo que le habían entregado dinero a Alexis Mera, ¿no? Él tendrá que defender. ¿Por qué se detienen esas investigaciones? Yo no creo que se detengan. O sea, yo creo que ha sido un proceso intrincado porque la institucionalidad del país ha estado alborotada, ha estado afectada, porque estos señores la devastaron en 10 años. La de Vaca guardó, pues. Eso digo, es parte de la devastación institucional que hubo en estos últimos 10 años. El hecho de que la fiscalía no opere como debía, o que no actúe. Pero si eran compañeros, Vaca y Mera, no se olvide. Compañeros de Palacio. Era el consejero político de Correa y Mera era su secretario jurídico. ¿Y Yal? Yal era su secretario particular. Claro.
que luego pasó a comandar la justicia. Entonces, en ese ambiente de absoluta politización, no podíamos esperar que todos estos entramados se vayan desenredando. Pero yo creo que hacia allá vamos. Y la labor que está haciendo ahora, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, transitorio, al evaluar y al remover a todos estos funcionarios que no cumplieron con su labor, como tampoco cumplió su labor la Contraloría General del Estado, como tampoco cumplió con su labor la Procuraduría General del Estado. Es decir, hubo una devastación institucional. Y en esos términos no se podía señalar a los autores, cómplices y encubridores de toda la tragedia que el país vivió en estos 10 años. Pero la justicia tarda, pero llega, dicen, ¿no? La justicia tarda, pero llega. Y este señor de obscura recordación le llegará también su hora y tendrá que responder por todas sus llamadas, sus correos electrónicos, sus metidas de mano en la justicia y por los vínculos que le están acusando desde fuera, que tuvo inclusive en actos de corrupción. No se olvide que él firmó un documento en el cual les advertía a los jueces de la posibilidad de ser enjuiciados si aceptaban acciones de protección. No sé, esos documentos existen. Entonces, si usted tiene un tipo que amenaza desde Carondelet y con un presidente del Consejo de la Judicatura que no hace nada, que solamente cuando ve en riesgo su puesto de trabajo de perder la teta comienza a hacer todo tipo de estas consultas, entonces pues tiene un poder en el cual es omnímodo, ¿no? Actual, no. Cosa, Gonzalo, de las 180 y pico denuncias que se presentó en contra del Consejo de la Judicatura y ALC, estoy seguro, estoy convencido, lo doy por firmado, que muchísimas de esas denuncias involucrarán a Alexis Mera. Muchísimas denuncias. Ya nos dará saber el Consejo y yo creo que